Llega el buen tiempo y el Pirineo se llena de visitantes con ganas de disfrutar de la montaña. Para hacerlo de forma segura, se recomienda planificar la actividad e informarse bien antes de salir al monte. Una buena opción para los que se inician es acudir a un club de montaña para aprender a desenvolverse de forma progresiva. Puedes empezar por iniciar por un senderismo, un montañismo de cota baja, donde realmente lo que haces en principio es excursionismo, pero luego poco a poco te va picando el gusanillo y vas pidiendo ese acceso a más alta montaña. Otra buena opción es acudir a un profesional. David es uno de los 1.500 que pertenecen a la Asociación Española de Guías de Montaña. Asesora y acompaña a grupos a realizar actividades adaptadas a su nivel. Se hace todo tipo de actividades de montaña, ¿no? De escalada, ascensiones, descenso de barrancos, vías ferratas. El objetivo principal del guía de montaña, digamos, es la gestión del riesgo de la actividad, ¿no? No tanto lograr subir o hacer la actividad, sino que no pase nada en la actividad. Montaña Segura pone, además desde hoy, a su disposición 4 oficinas en Jaca, Canfrán, Panticosa y Benasque y una sede virtual, para informarles de las condiciones y de la dificultad de la ruta a seguir. Se quiere así reducir el número de rescates que en nuestra comunidad superó cifra récord el año pasado con más de 600 intervenciones y 25 muertos.